Qué precioso momento es el de poder continuar con el Señor, en presencia del Señor. Ver a los jóvenes, ver a los niños que están saliendo a su clase, gloria a Dios. Van a recibir su enseñanza para el día de hoy. Bienvenido, iglesia. ¿El verano ya llegó? El verano acaba de llegar, ¿o no? El cambio de clima se ve claramente. Bueno, yo quiero iniciar este mensaje. Tengo unas ganas de predicarlo porque es precioso. Voy a empezar con una historia que ustedes pueden experimentar. Si alguna vez ustedes van a Berlín, la capital de Alemania, y están yendo a Berlín y van a una de las calles más importantes o más concurridas en el centro de Berlín, es posible que se encuentren con una iglesia semidestruida. Una iglesia que fue construida en el año 1890. Esta iglesia le dan el nombre de Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm en honor a uno de los líderes, ya colocaron aquí la foto, a uno de los líderes que estuvo liderando emperador en Alemania, uno de los emperadores de Alemania, y en su nombre crearon esta iglesia en 1890. Pero el 23 de noviembre de 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, fue prácticamente destruida, fue semidestruida. Hubo bombas alrededor que destruyeron la parte de las alas de la iglesia. Igualmente la torre tenía 113 metros. Aquí le reconstruyeron la torre para poder cubrirla, pero tenía 113 metros la torre y fue quebrada en dos. Hubo también un incendio dentro de la iglesia y por supuesto no pudieron haber más servicios. Al final de la guerra, al final de la Segunda Guerra, los berlineses se preguntaban: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta iglesia que prácticamente está en escombros, que no la podemos utilizar? Al principio la idea de ellos era: vamos a demolerla. No queremos experimentar ese dolor, no queremos volver allá, no queremos verla, porque es el dolor de la guerra y las muertes de muchas personas. Pero el Señor, y trabajando con todo el pueblo, decidió después: no, la vamos a dejar. Lo que vamos a hacer es construir una iglesia al lado, que es la que ustedes están mirando en este momento, una iglesia moderna. Hay otra foto que puede mostrarles el tamaño de la iglesia, la iglesia más moderna que construyeron al lado, y lo hicieron con el propósito de decirle a todas las próximas generaciones: no podemos borrar lo que pasó acá. Si olvidamos esta torre rota, vamos a repetir la historia que la rompió. De hecho, dentro, es interesante porque dentro de la iglesia hay una placa que dice que esto sirva como recordatorio para las generaciones venideras. Y hoy en día los servicios se llevan a cabo en la iglesia moderna. Pero esto que hicieron los berlineses, los alemanes, no es algo nuevo. Lo que hicieron los alemanes es algo que bíblicamente ya lo han hecho los diferentes héroes de la iglesia como tal, los héroes de la fe. Todos ellos, en el momento en que veían que el Señor había trabajado, había construido, les había dado una nueva triunfo por una guerra, hubieran redimido a la gente, ellos construían en ese momento y creaban un altar, colocaban piedras y creaban un altar. Es decir, cuando el Señor obraba en la vida de ellos paraban en ese momento y reconocían el poder del Señor y empezaban a construir un altar para que quedara como conmemoración de que el Señor había actuado, de que el Señor había hecho su obra, que el Señor los había redimido, que la presencia del Señor estaba allí. El pueblo de Dios no borra los lugares donde Dios se ha manifestado, sino que los marca con piedras, con altares, para no olvidar. Y adicionalmente, también tiene otra connotación, y es en aquellos momentos en donde nosotros sentimos que caímos, en donde nosotros sentimos que hemos fracasado, bien sea porque probablemente una nueva idea, digamos, de negocios probablemente haya fracasado, o probablemente hayas tenido en tu matrimonio un fracaso y hayas tenido un divorcio,
¿O uno de tus hijos en un momento dado se fue del Señor? ¿Has experimentado ese fracaso en tu vida? Esto también nos permite y nos enseña a que nosotros vayamos nuevamente a ese lugar y recordemos lo que ocurrió. Y vamos a aprender cómo el Señor nos invita a conocer algo que se llama Ebenezer. Ebenezer es el nombre, es el principio de Ebenezer. Lo que yo quiero decirles es que bíblicamente lo que hicieron los alemanes y los berlineses ya había ocurrido en las escrituras, y es lo que se conoce con el nombre del principio de Ebenezer. Si quieres tomar nota, vamos a aprender de eso, porque lo podemos aplicar no solamente cuando Dios ha entrado y ha hecho una gran obra en nosotros y nosotros decimos aquí el Señor actuó, pero también cuando nosotros vamos atrás y reconocemos algo que nos afectó enormemente, que no podemos olvidar y que de pronto queremos olvidar y echarle tierrita para olvidarnos. El Señor nos invita al principio de Ebenezer de volver atrás y que Él sane esas heridas, para que, como en el caso de Berlín, podamos construir nuevamente y ser redimidos y continuar nuestra vida con el Señor. Entonces vamos a aprender del principio de Ebenezer y vamos a verlo y vamos a aprender del primer libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 7, versículos 2 al 12. Yo sé que es largo, son 12 versos. Vamos a colocarnos de pie para escuchar la palabra de Dios. Yo los invito a que tomen sus Biblias. Igualmente, si alguien de ustedes no tiene su Biblia, déjenos saber y nosotros le podemos entregar una Biblia para que te la lleves a tu casa. Quiero que sigan, van a estar los versos en la pantalla. Vamos a aprender de esta historia que está en el primer libro de Samuel, capítulo 7. Del versículo 2 al 12 vamos a estar leyendo. Así dice la palabra de Dios para el día de hoy. El arca permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Por eso Samuel le dijo al pueblo: si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte y sirvieron solo al Señor. Luego Samuel ordenó: reúnan a todo Israel en Mizpá para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpá, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron: hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpá donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpá, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo a los filisteos y le dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor por nosotros, para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor le respondió. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpá hasta más allá de Bet-car, matándolos por el camino. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpá y Sen y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Esta es la palabra de Dios para el día de hoy. Oremos. Señor, Padre amado, te damos infinitas gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es vida, Señor. Tu palabra nos despierta, Señor. Tu palabra nos renueva, tu palabra nos redime. Te pedimos, Señor, y te pido por todas las personas que están escuchando este mensaje, Señor, para que los despiertes, Señor, para que nos despiertes espiritualmente, para entender, Señor, que tú escribes segundas historias, Padre, que tú escribes y haces un segundo Ebenezer
de lo que nosotros primero experimentamos como el primer Ebenezer de un fracaso, de un dolor, Señor. Te pido que por el poder de tu Espíritu, tu palabra llegue a nosotros y nos transforme. Que podamos ser cambiados, Padre mío. Que podamos despertarnos espiritualmente, Señor, para caminar contigo, sabiendo que tú siempre tienes la última palabra en nuestras vidas, Padre. Oro por aquellas personas que están sufriendo en este momento, que de pronto piensan que no va a haber un Señor que los pueda redimir y cambiar la historia. Que no pueda, Señor, de pronto llegar a escribir una nueva historia en donde tú estás victorioso, Padre. Oro por ellos, para que esta enseñanza, Señor, llegue a sus corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Podemos tomar asiento. Podemos tomar asiento. Esta historia es fascinante, porque en estos versículos del capítulo 2 mencionaron a la palabra que yo les digo, el principio de Ebenezer. Y lo nombraron. Aquí pareciera que fuera por primera vez, pero no es así. En el capítulo 7, aquí que acabamos de leer, es la tercera vez que se nombra Ebenezer, esa palabra. Y solo aparece en el primer libro de Samuel. No aparece en ninguna otra parte de las Escrituras. Entonces, para entender por qué le colocó el nombre de Ebenezer, tenemos que irnos atrás, regresarnos. Si ustedes escucharon, 20 años atrás, tenemos que ir 20 años atrás para entender qué fue lo que pasó la primera vez en Ebenezer, para entender el principio de Ebenezer. Y les voy a comentar que 20 años atrás, el pueblo de Israel se encontraba liderado por el juez y adicionalmente sacerdote Elí. Porque en el periodo que estamos leyendo es parte del periodo de los jueces. Recordemos que Moisés liberó al pueblo de Israel y lo llevó a través de 40 años para que Josué pudiera entrar con todo el pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿se acuerdan? Y Josué también permitió lograr bastantes luchas con los cananeos también y lograr mantener unido al pueblo de Israel. Pero después de Josué llegaron lo que se llaman los jueces, pero no son los jueces y el nombre que nosotros pensamos que de pronto es un juez en nuestros países. No, es diferente. Los jueces, el libro de Jueces, es básicamente personas que el Señor nombró para que lideraran al pueblo de Israel y permitieran de esa manera también lograr pelear contra los pueblos que estaban oprimiendo a Israel, a los israelitas. Pero en el libro de Jueces hay 14 jueces y siempre vemos el mismo ciclo. Si tú lees ese libro te vas a dar cuenta que hay un ciclo que se repite con el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel durante esos años se alejaba. Había un juez que lideraba, pero el pueblo de Israel se alejaba del Señor. Y Dios permitía que viniera un pueblo y que los oprimiese y que hubieran guerras y hubieran muertes. El pueblo clamaba siempre al Señor y el Señor nombraba a un nuevo líder, a un nuevo juez para que liderara al pueblo de Israel. Así ocurrió por muchos años, 14 jueces. Los dos últimos fueron Elí, que es el que les comento, que fue 20 años antes, y el otro que fue Samuel. Elí, volvamos 20 años antes, vamos a ir al capítulo 4. Elí era el juez que existía en ese momento y él tenía dos hijos. Él tenía un hijo que se llama Ofni y Finés. Y Elí, por ser sumo sacerdote, él llevaba a cabo todos los servicios sacerdotales en Silón, que era donde estaba el arca del Señor Todopoderoso. Allí a cabo se llevaban los sacrificios, ahí era el tabernáculo y el sacerdote principal era Elí. Pero él no era un buen juez, como todo el resto. No lideraba juiciosamente al pueblo de Israel y permitía que se apartaran. Y sus dos hijos, Ofni y Finés, si ustedes leen la historia en la primera carta, en el primer libro de Samuel, se van a dar cuenta que nosotros los colombianos tenemos algo que nosotros decimos cuando alguien no se porta bien, que es realmente una mala persona, le decimos unas caspas. Yo no sé si en otros países lo haya, pero nosotros decimos unas caspitas. Pues estos dos, Ofni y Finés, eran realmente malos, porque ellos profanaban el templo. Ellos tomaban los alimentos de los sacrificios
y se los comían primero ellos cuando deberían ser ofrecidos al Señor y después entregados al sacerdote, el resto. Ellos tenían relaciones sexuales con las mujeres que estaban sirviéndole en el tabernáculo, fuera del tabernáculo. Y Elí nunca hizo nada. Elí no fue un buen padre porque Elí sencillamente no los corrigió. No los corrigió y permitió que sus hijos siguieran engordándose, como lo dicen las Escrituras, utilizando y comiendo de los sacrificios y teniendo relaciones sexuales con otras mujeres que estaban sirviendo en el tabernáculo. Un liderazgo débil que permitió que el pueblo de Israel se alejara completamente del Señor. Samuel, el último juez, ya había nacido, pero no lideraba en ese momento. Pero él ya había nacido y servía también en Silón, en el tabernáculo. Entonces, si nos regresamos al capítulo 4, versículo 1, dice: en aquellos días los israelitas salieron a enfrentarse con los filisteos y acamparon cerca de Benecer. Ahí está la primera palabra. ¿Qué sucedió entonces 20 años antes? Que salieron a pelear contra los filisteos. Pero el Señor no estaba con ellos. El Señor nunca les dijo: vayan a llevar a cabo esta pelea, que yo voy a estar con ustedes. Ellos fueron por su propio medio, sintiendo: vamos a atacarlos, vamos a ir en contra de los filisteos. Y los dos hijos, tanto Ofni como Finés, fueron a la guerra, estuvieron en esa guerra. Esa fue la primera vez que escuchamos el nombre de Benecer. Pero allí el pueblo de Israel tuvo una derrota de más de 4,000 hombres. Lo pueden leer ustedes en el capítulo 4. Más de 4,000 hombres. Y cuando regresaron al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el arca del pacto del Señor, traigámosla al campamento que está en Silo, para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Es decir, sacaron el arca del Señor Todopoderoso, la sacaron del tabernáculo y la llevaron al campamento. El Señor no les había dicho que lo hicieran. El Señor no estaba con ellos, recordemos, porque precisamente el Señor había dicho a Elí, le había dicho: tu familia no va a volver a ser sacerdotal. Por toda la eternidad, tu familia se acabó el sacerdotal hasta ahora. Van a sufrir las consecuencias. Y a pesar de ello, sacaron el acta del pacto, se la llevaron al campamento y fueron nuevamente a la guerra. Vamos a leer en el versículo 10 al 11, donde aparece en el capítulo 4 lo siguiente que hicieron con el arca. Entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron 30,000 soldados de infantería. Además fue capturado el arca de Dios y murieron Ofni y Finés, los dos hijos de Elí. Entonces vemos que la primera vez que nombramos la palabra Benecer es precisamente en donde ellos sufrieron esta gran derrota. Estamos hablando que no solamente murieron 30,000, si sumamos los 4,000 primero, 34,000 israelitas. No solamente murieron sus 34,000 israelitas, sino también murió el juez, que era Elí. También murieron sus dos hijos. Y adicionalmente el arca fue tomada. El arca del Señor fue tomada por los filisteos. Cuando Elí muere, porque él escuchó que el arca del Señor la habían tomado, y él tenía 98 años, y él se cae de la silla y muere, se le fractura el cuello y fallece. Luego, nuevamente, fallecieron en la batalla los dos hijos. Elí fallece no porque estaba en la batalla, sino porque después se escucha lo que había ocurrido y él muere allí. Pero quiero comentarles adicionalmente de la esposa voy a contarles porque es fascinante la historia. La esposa de Finés estaba embarazada, ya iba a tener a su hijo, y cuando ella escucha que no solamente murieron 30,000, sino que adicionalmente el juez Elí y el sacerdote Elí se cae y muere, su esposo, su suegro, su cuñado también fallecen, ella empieza a tener dolores de parto
y finalmente agoniza y muere, y antes de morir alcanza a tener a su hijo y le coloca el nombre, la gloria, y Kabod, que significa la gloria de Israel se ha ido. Es decir, en hebreo significa esto: ya se fue Israel, hemos perdido absolutamente todo. Una derrota terrible para el pueblo de Israel. Esta es la primera historia de Ebenezer, y estoy seguro, la traigo y la escribí porque yo estoy seguro que si fuéramos israelitas y alguien te preguntara: "Ay, explícame la palabra Ebenezer, ¿qué significa?". Estoy seguro que si alguien en esa época preguntara a otro israelita, estarían diciendo: "No me hables de Ebenezer, no me hables de Ebenezer", porque ahí fue terrible. Fue la vergüenza, fue la derrota del pueblo de Israel, porque se llevaron el arca, falleció el juez, el sacerdote que teníamos. Hubo una matanza terrible. No quiero olvidar, no quiero recordarlo, quiero olvidarlo, quiero echarle tierrita a eso que ocurrió. La Biblia dice que durante 20 años la Biblia no dice qué pasó durante 20 años. Absolutamente no dice qué pasó, qué ocurrió durante esos 20 años. Pero el pueblo de Israel estaba realmente sintiéndose abandonado por el Señor. Y lo traigo así porque yo creo que nosotros tenemos ese Ebenezer, todos tenemos ese lugar y ese tiempo en el cual sentimos que fuimos derrotados. Sentimos que algo ocurrió en nuestras vidas que no hemos podido olvidar, que nos duele, algo que todavía nos está amargando y que no queremos recordar. Y yo coloqué este mensaje en el verano, el principio del verano, porque yo creo que es importante, hermanos, es importante que en el verano no solo todo sea vacaciones y descanso, sino sea un momento también para que tú empieces a revisar tu vida desde el punto de vista espiritual y regresar a tu primer Ebenezer, a regresar allí y seguir las instrucciones que vamos a aprender, no las instrucciones, sino lo que el Señor nos va a enseñar en el día de hoy. El verano no puede ser solamente descanso, y bienvenido al descanso, pero yo creo que también es el momento en el cual podemos levantarnos quizás más temprano porque nuestros hijos están en vacaciones y quizás duermen hasta más tarde. Espero que así sea, pero que tú tengas más tiempo con el Señor, que te acerquen más a Él, que no todo sea vacaciones y descansos, sino que también vuelvas otra vez a recordar esos sitios en donde son oscuros, en donde no quieres volver porque algo grave ocurrió en tu vida. Y precisamente permitir que el Señor actúe y que realmente el Señor escriba una nueva historia, que el Señor vuelva a escribir un segundo Ebenezer en tu vida. Ebenezer en tu vida, así como ocurrió con los berlineses. Dijeron: no, vamos a ir allá, pero vamos a construir una nueva historia, vamos a construir una nueva iglesia para que todo el mundo vea que el Señor actuó y que no perdimos la iglesia tampoco, sino al contrario, sobre ese mismo sitio vamos a edificar una nueva iglesia. Porque es posible que en este verano tú recuerdes esa primera historia de tu Ebenezer, pero tu Ebenezer tiene una primera historia, pero no es la última. No es la última. A eso te invito en este verano. A eso te invito antes de que empecemos una nueva serie la próxima semana, a que pensemos y reconozcamos esos Ebenezer y entremos y sigamos los pasos que las Escrituras nos están en este momento nos están enseñando para que esa segunda historia, ese segundo Ebenezer sea una realidad en nuestra vida. La Biblia casi no nos cuenta nada de esos 20 años, pero después volvemos al capítulo 7 donde nosotros lo leímos, donde Samuel ya es el líder. Samuel es el nuevo juez, que de hecho se convirtió también, es también profeta, también es el profeta. Pero entonces vamos a ir a entender ese principio de Ebenezer con los versos que leímos del capítulo 7. Lo primero, si nosotros leemos claramente, lo primero que nos invita el Señor para entender ese segundo Ebenezer, cómo lo podemos lograr, es buscar al Señor. Lo vemos claramente cuando Samuel como profeta dice: el arca permaneció en Kiriat Yearim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Buscaba con ansiedad al Señor. El mismo Samuel también les decía prácticamente: volvamos al Señor. ¿Quieren tener al Señor? Volvamos al Señor. El primer paso, busca al Señor. No te olvides de lo que pasó. No trates de echarle tierrita.
antes de cualquier acción externa, antes de quitar, antes de tratar de tú resolver ese primer Ebenezer. El Señor te invita a que busques al Señor. Escríbelo, busca al Señor. No vayas a ese nuevo sitio sin buscar al Señor primero. El segundo paso es reconocer el pecado. Y el profeta Samuel lo dice en el versículo 3 y 4, la tragedia, porque ¿qué padeció con el pueblo de Israel? Que el pueblo de Israel, noten que fue derrotado por los filisteos y se apartaron mucho más del Señor. Elí como juez no era un buen líder, estaban alejados, pero con la derrota fue peor. Empezaron a adorar otros dioses, no solo los dioses de los filisteos, sino también de los cananeos, porque los dos dioses, Astarte y el otro que se menciona, el otro que se menciona que es Baal, ambos eran parte de los dioses que adoraban los cananeos. Es decir, el pueblo todavía no solamente estaba adorando los dioses de los filisteos, sino también de los cananeos. Y eso nos pasa a nosotros si nosotros no nos cuidamos los primeros Ebenezer y esos fracasos que podemos llegar a tener. Nos podemos apartar del Señor y el mundo nos va llevando a adorar unos ídolos porque tratamos de resolver eso primer Ebenezer que tuvimos. El Señor nos invita, de nuevo, nos invita a buscar al Señor. Segundo, reconocer el pecado. Por eso Samuel en el versículo 3 y 4 dice, por eso Samuel le dijo al pueblo, si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte y sirvieron solo al Señor. Fíjense que no hay, cuando nosotros pedimos perdón, tenemos que actuar. Porque realmente no hay reconocimiento del pecado sin acción concreta. Cuando tú pecas y pides perdón, algo tiene que cambiar en ti. Y el Señor te va a permitir dar la fortaleza para no seguir pecando. El pueblo de Israel hizo eso. Fue obediente. Echaron los ídolos que tenían en sus casas, las imágenes, y se dedicaron a servir solamente al Señor. Hubo un cambio en su comportamiento. Y también hay otra cosa bastante importante que tenemos que reconocer, y es entender cuál es el ídolo que tienes en este momento. Si estás en este momento pensando, ok, Señor, yo quiero volverte a ti, quiero acercarme a ti, muéstrame, como lo estábamos orando ahorita con Ani, muéstrame, Señor, cuáles son esos ídolos que yo tengo, cuál es tu Baal, cuál es tu Astarte, que tienes que nombrar delante del Señor esta semana y que tienes que quitar concretamente de tu vida. Pero por otra parte hay algo también importante, porque es posible que tú estés también cargando, que tu primer Ebenezer fue porque alguien te hizo algo, no porque tú hubieras pecado, sino porque alguien pecó contra ti. Y también el principio de Ebenezer se aplica, porque el Señor nos pide también que perdones a aquel que te hirió, que perdones a aquel que te hizo daño, que hagas realmente una conversación con el Señor para pedirle perdón a esa persona que te hizo daño. Es parte también del perdón bíblico. Yo quiero aquí aclarar, porque muchos de ustedes, o incluso me pasaba a mí al principio, no entendía ese perdón bíblico. El perdón bíblico no significa que lo que te hicieron estuvo bien, aceptar que estuvo bien. El perdón bíblico no significa que hubo reconciliación con la persona que te hirió, que tienes que olvidar lo que te pasó, que tienes que olvidar ese Ebenezer que tuviste, que tienes que volver a confiar en quien te traicionó, que la justicia ya no importa. No, eso no es el perdón bíblico. Eso no significa el perdón bíblico. Perdonar sí significa entregarle a Dios el derecho de hacer justicia, soltar el peso que no te corresponde cargar, decirle a Dios: tú eres justo, Señor, yo te entrego absolutamente
lo que pasó y creo en tu justicia y ya no quiero ser el juez. Dejar de adorar, porque en realidad se convierte en el ídolo de la herida. Cuando el Señor nos invita a que dejemos nuestros ídolos, en ese primer Ebenezer lo que puede pasar es que hubo tanto dolor, tanto, pero tanto dolor que se puede convertir en nuestro ídolo. ¿En nuestro ídolo? Sí, en nuestro ídolo. El ídolo del resentimiento. El ídolo de tener la razón, de tener siempre la razón. El ídolo de no soltar y decirle al Señor: Señor, tú eres juez y tú vas a hacer justicia. Fíjense que también se puede convertir en nuestro ídolo. C.S. Lewis, es uno de los grandes pensadores cristianos. Él dijo: ser cristiano significa perdonar lo inexcusable porque Dios te ha perdonado lo inexcusable a ti. Lo repito, ser cristiano significa perdonar lo inexcusable porque Dios te ha perdonado lo inexcusable a ti. Luego, cuando vamos a reconocer, tenemos dos preguntas que hacerle al Señor. Señor, ¿hay algún pecado que yo he cometido que necesito nombrar y dejar y perdonar? ¿Hay algún ídolo? Esa es la primera pregunta, anótala. Y la segunda: Señor, ¿hay algún pecado que alguien cometió contra mí que necesito entregarte para que tú hagas justicia? Esta es parte del principio de Ebenezer. Buscar al Señor, entender cuáles son esos pecados que hemos cometido, que quizás nosotros cometimos, reconocer ese pecado. Y tercero, volver al lugar donde ocurrió. Este es el más difícil, pero el pueblo de Israel lo hizo. Volver al lugar donde el primer Ebenezer ocurrió es el más difícil. Es volver a ese dolor. El 1 Samuel capítulo 7 versículo 5 dijo: luego Samuel ordenó: reúnan a todo el pueblo, a todo Israel en Mizpa, para que yo ruegue al Señor por ustedes. Lo que el texto nos enseña es que hay un movimiento físico para volver nuevamente a ese lugar donde ocurrió ese dolor. Pero pastor, ¿cómo lo hago? Si ya no puedes volver, hazlo imaginariamente. Después de haber buscado al Señor, después de haber entendido si hay un perdón que yo tengo que perdonar, después tú invitas al Señor a ir a ese momento que ocurrió, ese primer Ebenezer. Y si puedes hacerlo físicamente, encontrarte con la persona que te hirió, o tú que hiriste a esa persona, ir a esa persona y pedirle perdón. Ir a donde ese hijo o posiblemente tu esposa, tu esposo, por algo que tú hiciste, o volver nuevamente a donde ocurrió ese desastre por alguna circunstancia. Te invita a que vuelvas otra vez. El Señor quiere escribir un nuevo Ebenezer, pero si tú no vas al mismo sitio, si tú no vas, así sea de una manera visual, pensando, no va a pasar el nuevo Ebenezer. No va a haber sanación. No va a haber sanación en primer lugar. No va a haber el segundo Ebenezer. No va a poder ocurrir porque no puedes sanarlo. Y a mí me parece algo interesantísimo lo que hace el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, noten lo que hizo cuando hacen ese volver al lugar. Ellos volvieron, ellos hicieron ayuno, pero adicionalmente derramaron ante el Señor agua. Se reunieron en Mizpa, en el lugar donde había ocurrido la primera tragedia de los 34,000 que murieron, incluido el juez y los 2 hijos. Sacaron agua y la derramaron ante el Señor. Es la única parte en las Escrituras donde vemos que derramaron agua, sacaron agua y derramaron agua. Y leyendo los comentaristas, todos coinciden en lo que hicieron es vaciar absolutamente todo, entregar el agua, porque si tú riegas agua no puedes volver a recogerla. Es entregar absolutamente todo al Señor y decirle: Señor, yo quiero que llenes con tu palabra y me sanes de esa herida en mi primer Ebenezer que ocurrió, en primer desastre que ocurrió. Invitar al Señor con su palabra y su espíritu para que venga y escriba ese segundo Ebenezer que tú necesitas para que tu vida sea transformada y el Espíritu Santo trabaje en ti, para que podamos despertar, para que el Espíritu obre en ti. Este proceso de análisis de tu vida espiritual es necesario. Te invito a que en este verano sea un verano poderoso de reconstrucción, de avivamiento en nuestras vidas.
que podamos volver nuevamente a ese lugar. Como Berlín, no demolió la torre, volvió a ella, la dejó en pie y construyó al lado. Construyó al lado. Y por último, levantar la piedra. Porque en el versículo 12, después ahí es cuando Dios obra. Después de hacer estos 3 pasos, les aseguro que Dios obra. Después de ver esa sanación, Dios obra. Dios obra y crea esa segunda Ebenezer, ese segundo Ebenezer en tu vida. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. El principio de Ebenezer no esconde esos dolores que tú tienes, no los esconde. Te invita, Él te invita a que tú vayas y haya sanación, pero debe haber perdón por lo que hiciste o por lo que te hicieron. Debe haber perdón para que pueda haber nuevamente un segundo Ebenezer y la obra del Señor. Y quiero cerrar mencionando lo siguiente, que es bien importante. Hay una piedra más grande que todas, porque la piedra de Ebenezer en el Nuevo Testamento es Jesús. Jesús es la piedra viva. Jesús es aquel Ebenezer que va a permitir que tú tengas esa segunda victoria y se escriba una segunda historia en tu vida. El apóstol Pedro lo dice en la primera carta, capítulo 2, versículo 4 al 6. Cristo, la verdad, piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, lleguen a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Y cita al profeta Isaías. Pedro cita al profeta Isaías que dice: así dice la Escritura, miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Él es nuestro verdadero Ebenezer. Él es nuestra verdadera roca. Él es la roca que permite que haya una segunda historia. Por eso es importante traer a Jesús en el primero Ebenezer y estar con Él. Señor, sánanos, reconstruye y construye un segundo Ebenezer, porque sabemos que la historia no ha terminado en mi vida. Lo vemos con el hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Su primer Ebenezer fue precisamente cuando le pidió a su papá que le diera toda la herencia, y se fue y tuvo una vida desordenada. ¿Y qué pasó en el segundo Ebenezer? Cuando él se dio cuenta, se acercó al Señor, se dio cuenta en qué circunstancias se encontraba, y el Señor le dio la fortaleza para volver a su padre, pedirle perdón. Y es el segundo Ebenezer, volvió a la casa del Padre. O Pedro, el mismo Pedro que estamos hablando, negó a Jesús 3 veces, lo sabemos. Su primer Ebenezer fue precisamente ante el fuego, con ese carbón que estaba allí con los guardias. 3 veces negó a Jesús. Volvió a su vida anterior como pescador. Y es allí, en medio de su soledad, que el Señor lo invita a regresar al Ebenezer. Y vuelve a ver un asado, vuelve a ver unas piedras candentes, vuelve a ver también ese carbón ardiente cuando Jesús le prepara un desayuno. Es la misma palabra en griego que ocurría cuando estuvieron con los guardias. Es la misma palabra. El Señor lo llevó a su primer Ebenezer para que recordara, y lo redimió. Y ese Jesús te invita a que hagas lo mismo, a que esta semana, en este verano, para tener un avivamiento en nuestras vidas, podamos volver a ese primer Ebenezer y reconstruir y sentarme. Señor, muéstrame, Señor, las heridas que todavía no quiero recordar, Padre. Muéstrame, Señor, y sáname. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a orar. Yo le voy a pedir a Margarita y le voy a pedir a Diego, si podemos. Me acaba de llegar también el Espíritu. Vamos a colocar Diego y Margarita, si quieres, Margarita, allí para aquellas personas que quieran tener oración. Ana y yo podemos estar en este lado. Vamos a orar. Yo los invito a que
las personas que quieran tener una conversación con Diego, con Margarita o con nosotros, Ana y yo, la tengamos. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias por esa historia tan maravillosa, por esos Ebenezers, Señor, que nosotros tenemos que descubrir y sacar a la luz, Padre. Yo sé que son dolorosos, pero yo sé que la piedra viva de nuestro amado Jesús nos permite volver allá. Nos permite poder perdonar y entregártelo a ti todo, absolutamente, Padre, para que tú escribas una nueva historia. Porque si no la escribes, Señor, nos quedamos todavía de cierta manera como fracasando, Señor, como cojeando, Padre mío. Te pedimos que nos sanes completamente, que vengas con tu palabra y a través del Espíritu Santo haya una sanación completa, Padre mío, para poder seguir avanzando y escribir, y que tú escribas en nosotros ese segundo Ebenezer. Levántanos, Señor, este verano. Yo te pido, Señor, que no nos dejes dormidos en este verano, sino al contrario, que sea un verano en el cual nosotros podamos despertarnos a tu Espíritu. Te pido esto, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.